¿Logra verse todo correctamente? Perfecto. Ahí vi ya una manito levantada que me dice que sí. Bien. Bien, vamos a arrancar entonces con nuestra sesión de hoy, nuestra sesión número 4, en este hermoso mundo de la logística. ¿Sí? Nuestra sesión del día de hoy es gestión de almacenes e inventarios. ¿Sí? Siguiente. Los almacenes son un lugar específicamente estructurado y planeado para poder proteger, custodiar y controlar los bienes de activo, sea fijo o sea variable de una empresa, antes de que estos sean requeridos para dos situaciones. Uno, para la venta directa, ¿sí? Si soy una empresa que compro y vendo directamente. O dos, si son requeridos para que ingrese a producción, a un proceso productivo, ¿sí? Esos son los dos puntos. Ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva, los almacenes vienen a ser uno de los lugares más importantes para la empresa, ¿sí? Muchas veces se consideraba antes, ¿no? Que los almacenes eran esos lugares que ya no ocupabas mucho, de pronto, que ya no los ocupabas y que, bueno, eh, lo podías usar de almacén, ¿no? Como este lugar no lo vamos a ocupar, no tiene mucha iluminación, ya acá haremos el almacén, ¿no? Sin embargo, eso ha quedado atrás, muy antiguamente, ¿sí? El almacén tiene que ser uno de los lugares más importantes de, uno de los lugares más importantes de la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de los almacenes nosotros guardamos toda la información, todo el dinero de la empresa. Dentro de los almacenes guardamos todo el dinero de la empresa, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser un lugar que esté especialmente diseñado para poder resguardar todo ello, ¿sí? Entonces consideremos al almacén una parte fundamental dentro de la compañía, ¿sí? Almacén tiene que ver con hacia adelante, tiene que ver con producción, con la venta final al cliente, ¿sí? Y hacia atrás tiene que ver con la producción, perdón, tiene que ver con las compras, el aprovisionamiento, los proveedores, ¿no? Entonces se encuentra en un punto bastante estratégico en la compañía también, ¿sí? Bien, ¿qué tipo de almacenes tenemos? Tenemos 4 almacenes importantes, ¿sí? Uno, según la naturaleza del producto. Los almacenes, según la naturaleza del producto, son esos almacenes, ¿sí? Según la naturaleza del producto, son esos almacenes que guardan, que protegen, ¿sí? Productos como, por ejemplo, agrícolas, ¿no? Como, por ejemplo, productos peligrosos. Esos son según la naturaleza del producto, ¿sí? Según la naturaleza del producto. Luego tenemos almacenes dependiendo del flujo de materiales. Dependiendo del flujo de materiales. Ahora, este almacén que depende del flujo de materiales se ubica en distintas etapas de toda nuestra producción. No nuestra producción, toda nuestra cadena, en verdad. A ver, vamos a hacer un pequeño recorrido desde que ingresa la materia prima hasta que llega al cliente final, ¿sí? Y ahí vamos a empezar a nombrar este tipo de almacenes que son conocidos por el flujo de materiales, ¿sí? Bien, cuando llega una materia prima y necesita de una evaluación especial, y justo vamos a revisar, va a ser parte de nuestra revisión el día de hoy, esa revisión de almacén, ¿no? Cuando entra una materia prima y vamos a revisarla,
y necesita una revisión especial, tiene que pasar por un almacén llamado almacén de cuarentena, ¿sí? Entonces, el almacén de cuarentena nos permite, ¿qué nos permite el almacén de cuarentena? Nos permite resguardar los productos que acaban de ingresar para hacerle un tratamiento especial y se pueda, para hacerle un tratamiento especial y que éste pueda designar, pueda realizar la aceptación o no aceptación de cierta materia prima, material de empaque, suministro, etcétera, que pase por ese almacén de cuarentena. ¿Sí? Primer almacén que mencionamos. Luego de estar aprobado, ¿sí? Luego de estar aprobado estos productos, se van a un almacén de materia prima aprobada, ¿sí? O un almacén de materiales. Segundo almacén. Después de que este almacén, después de que pasó al almacén de aprobados, ¿sí? Requieren en producción, requieren em, de, de ya iniciar la fabricación. Entonces se va a un almacén de planta, ¿no? En producción. Puede no haber, puede pasar directamente al proceso productivo. Lo que sí puede haber es que en mi proceso productivo yo pueda tener productos intermedios, es decir, tengo una producción y en cierta etapa la producción se vea interrumpida y podamos pararla, guardar ese material que está semi elaborado para luego nuevamente sacarlo y terminar el proceso productivo, ¿sí? Entonces, ese tipo de almacén se denomina almacén de producto intermedio. Vamos con el tercer almacén, ¿sí? Luego vamos a continuar nuestra producción y requerimos que salga todo el producto intermedio. Lo sacamos, todo inicia y nos vamos a un almacén de producto terminado, cuando termina ya todo el proceso productivo. De ese almacén de producto terminado, en teoría es de donde sacaremos todos los productos para la venta final, ¿sí? Ahora, podría irse a otro almacén que sea de comercialización, que ya va listo para todo lo que se distribuye a los clientes, ¿no? Ah, todos esos almacenes que estamos mencionando, como han podido ver, siguen un camino, ¿sí? Siguen un camino. Y ese camino hace que, y ese camino hace que se llamen almacenes dependiendo del flujo de materiales, ¿sí? Luego tenemos, ¿sí? Almacenes en cuanto a su localización, ¿sí? ¿A qué se refieren los almacenes en cuanto a su localización? Los almacenes en cuanto a su localización se refiere a los almacenes según su ubicación. Por ejemplo, podemos tener un almacén central y almacenes, un principal central y almacenes secundarios, ¿no es cierto? Podemos tener un almacén regional, podemos tener almacenes distritales, ¿no? Entonces, de acuerdo a su localización, podemos denominar cada uno de los almacenes que tenemos, ¿sí? Luego tenemos almacenes en cuanto a su mecanización. Este está bastante relacionado sobre todo a los sistemas de almacenaje automáticos, ¿sí? O semiautomáticos. Es decir, que ya el almacén se encuentra operado bajo este tipo de sistemas, dejando atrás los sistemas tradicionales, que son los que posiblemente todos conocemos, ¿no? El almacén que tiene su estantería y que guardas tanto paletas cerradas como productos unitarios, ¿no es cierto? Bien, habiendo conversado un tanto respecto a almacenes, ¿sí? Es importante saber qué es entonces la gestión de almacén, ¿sí? ¿Qué es la gestión de almacén? Bien, la gestión de almacén, la gestión de almacén se define, y acá hay dos palabras muy importantes, ¿sí? Como el proceso de la función logística que trata la recepción, el almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier material. Materias primas, semielaborados, terminados, así como el tratamiento de información de todos los datos que se pueda generar
dentro de todo dentro de todo este proceso, pues, ¿no? De esta gestión de almacenes, ¿sí? Antes de pasar a esta gráfica, voy a comentarles el objetivo de la gestión de almacenes. Y es aquí donde están los dos puntos importantes que les mencionaba, ¿sí? El objetivo general de la gestión de almacenes consiste en garantizar el suministro, y acá viene, continuo y oportuno de los materiales y medios de producción requeridos para asegurar los servicios de forma interrumpida y rítmica, ¿sí? Estas son palabras que no podemos olvidarnos nunca. La gestión de almacén es tan importante que es quien asegura que el suministro sea continuo y oportuno. Ah, no, pero si algo no llega a tiempo es responsabilidad de aprovisionamiento. Sí, claro, podremos evaluar que sea una responsabilidad de aprovisionamiento. Sin embargo, es el almacén el que tiene que asegurar el suministro continuo y oportuno. ¿Sí? Y que las operaciones que se realizan se lleven de forma ininterrumpida y rítmica, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora sí, los procesos de gestión de almacenes, ¿sí? La gestión de almacenes tiene distintos procesos que le dan soporte a esta gestión. Es más, si yo me aprendo cuáles son estos puntos importantes de la gestión de almacenes, es altamente probable, ¿sí? Es altamente probable que ya pueda definirlo que lo pueda definir muy bien, ¿sí? Lo pueda definir muy bien. Bien. Entonces, ¿cuáles son estos puntos? Uno, la recepción, que es lo que vamos a tocar en esta sesión, ¿sí? La recepción de materiales, materia prima, insumos, suministros, todo ello. Siguiente, el registro. Acá me parece que había un pequeño error. Es el registro, ¿sí? Es el registro de la mercancía, porque tú la recibes y la registras, ¿sí? Luego tenemos el control de inventario, es decir, gestionar todas esas existencias que hemos solicitado, pedido, recibido e ingresado, registrado, ¿sí? Y en esta sesión vamos a tocar estos tres puntos. La preparación de pedidos es la dispensación de lo que mi cliente interno necesita. Esa es la dispensación de pedidos, ¿sí? Y la distribución, que lo vamos a tocar en la siguiente clase junto a la gestión de transporte, ¿sí? Entonces vamos a abarcar todos los puntos respecto a la gestión de almacenes, ¿sí? Bien, entonces aquí haremos nuestra primera pausa de preguntas y respuestas. A ver, no tenemos preguntas. ¿Existen, según el material o insumos? Sí, sí existen, sí existen. Existen almacenes de materia prima, almacenes de insumos, de suministros, sí, sí, sí existen. Sin embargo, hemos revisado ahora nosotros los más importantes, los que queremos tener clarísimo en nuestra gestión de almacenes. Sí, existen almacenes, por ejemplo, de productos controlados, almacenes de productos peligrosos, ¿no? Abastecimiento oportuno. A ver, Luis Fernando. A ver. ¿Qué hace término abastecimiento oportuno? Sí.
El aprovisionamiento oportuno es fundamental para que podamos tener nuestra gestión de almacenes, para que tengamos una buena gestión de almacenes. Eh, no lo engloba todo, no engloba todo el tema. Sin embargo, sí tiene mucho que ver. Es como que una de las características principales. Sí, a ti, Luis Fernando, muchas gracias. Bien, no tenemos más preguntas. Regresamos entonces a nuestra presentación. ¿Sí? Regresamos a nuestra presentación. Bien, ¿sí? Existe una planificación, ¿sí? Que la hemos revisado ya en sesiones anteriores, ¿sí? La planificación la planificación tiene que ser em, entendida que no solamente se ve en la parte de aprovisionamiento, ¿sí? Se ve la planificación no solo antes de hacer las compras. Por ejemplo, acá en gestión de almacenes vamos a tener un apartado que se llama planificación de la información. Y van a ver qué tan importante es también la planificación dentro de nuestra gestión de almacenes. Sin embargo, todo parte de una planificación y por ello es que nuestro pequeño gráfico lo vamos a revisar de esta manera. ¿Sí? Parte con una planificación. Luego tenemos el abastecimiento, el aprovisionamiento, ¿sí? Luego tenemos las existencias, que es la llegada, ¿no? De lo que estamos adquiriendo, ¿sí? Y luego tenemos nuestra gestión de almacenes, ¿sí? Que es donde nos encontramos en este momento, ¿sí? En este punto, nuestra gestión de almacenes. Y tenemos también pedidos y distribución, que es lo que tocaremos la siguiente sesión, ¿sí? Y servicio de atención al cliente, que si bien la cadena logística no se toma un gran tiempo qué tan, respecto a qué tan, respecto a los indicadores que hay que revisar en el servicio de atención al cliente, ¿sí? Sí es importante para la cadena logística saber que estamos cumpliendo bien con nuestro cliente. Bien, de los puntos que mencionamos, ¿sí? De los puntos que mencionamos, eh, les comentaba que vamos a revisarlos uno a uno. El primero es el proceso de recepción de mercadería, ¿sí? El primero es el proceso de recepción de mercadería. ¿Qué tocamos en el proceso de recepción de mercadería? ¿Sí? Tocamos, primero, planificación e información. Segundo, descarga y gestión de muelles de carga. Tercero, control de calidad de las mercancías. Y cuarto, etiquetado, consolidación, emplazamiento de la mercadería. ¿Sí? Pasamos al proceso de recepción de mercadería. ¿Sí? Perdón, pasamos al primer punto, el proceso de recepción de mercadería, y al punto número uno, que es la planificación de la información. ¿Sí? ¿Por qué el proceso de planificación?
El proceso de planificación de información es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros lo llevemos mejor, lo llevemos más estructurado, sea más minucioso, ¿sí? Lo que va a suceder, lo que va a suceder es que se eliminen cuellos de botella, ¿sí? Cuellos de botella en los muelles de almacén. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder, ¿sí? Saber cuándo es que llega una mercadería y cuál es la cantidad que llega, que es lo principal que debemos saber, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros adquirimos, o cuando nosotros adquirimos una materia prima, ¿sí? Es importante que podamos comunicar, ¿sí? Que podamos comunicar cuándo es que está llegando y cuánto está llegando. ¿Para qué? Para que el almacén esté preparado, ¿sí? Con el personal indicado, con el personal idóneo, ¿sí? Tenga toda la información para poder recibir esa mercadería. ¿Qué puede pasar? Puede pasar también, ¿sí? Puede pasar también que eh, los, puede que los, por ejemplo, ¿sí? Los operarios especializados en recibir esa mercadería no se encuentren, ¿sí? No estén. Si no están los operarios para poder recibir esa mercadería, ¿sí? Si no se encuentran los operarios, ah, cuando llegue la mercadería, no va a haber quien la reciba. ¿Y qué va a pasar con nuestro proveedor? Nuestro proveedor va a estar esperando, ¿sí? Esperando esa mercadería, esperando que esa mercadería sea recibida, ¿sí? Nuestro proveedor va a estar ansioso porque no se la podemos recibir. Y no se la podemos recibir realmente, ¿por qué? Porque no hubo una buena comunicación, no se tiene a la persona. Ahora, ¿qué pasa si para descargar una mercadería necesitamos 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 una maquinaria especial para poder descargar esta mercadería? ¿Qué pasa si necesitamos un equipo especial? Si necesitamos un equipo especial para descargar esta mercadería, ¿qué es lo que puede suceder? Si no hacemos la coordinación, la planificación de la información, lo que va a suceder es que no se puede hacer la descarga de la mercadería que está llegando, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Se van a producir cuellos de botella, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. Luego, en este punto, es importante, ¿sí? Es importante saber que no solo no solo se tiene que planificar y comunicar al almacén, ¿no? Al jefe de almacén le comunico y ya está. No, a todos los involucrados sí es posible, tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque si una persona no asistió porque estuvo mal de repente, ¿no? No asistió y, y no todos estaban al tanto, no va a haber una buena recepción, ¿sí? No va a haber una buena recepción. Sin embargo, si hubo una comunicación a todos los involucrados, todos están al tanto, falte uno de los actores, ¿sí? No nos va a afectar, ¿sí? No nos va a afectar, ¿sí? Entonces podemos ver qué tan importante es la planificación de la información. Siguiente, proceso de recepción de mercadería, ¿sí? Seguimos en el proceso de recepción de mercadería. Tenemos la descarga y gestión de los muelles de carga, ¿sí?
Este bloque de operaciones hace referencia a la descarga de las mercancías desde los camiones, ¿sí? Y su desplazamiento hasta la zona de recepción o consolidación, o bien directamente hacia el lugar de los racks. Acá es importante saber, tener claro que cuando nosotros vamos a recibir una mercadería, tenemos que ya tener su espacio listo para la recepción. Porque, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué es lo que puede suceder? Lo que puede suceder es que, lo que puede suceder es que los, los productos lleguen y no tengamos el espacio destinado, ¿sí? No tengamos el espacio destinado para poder colocar esa mercadería desde que llega, ¿sí? ¿Y qué va a suceder? Y probablemente lo han visto en las puertas de los almacenes, ¿no? Tenemos ahí nuestro almacén, ¿sí? Tenemos nuestro almacén y en la puerta del almacén hay como dos, tres paletas que aún no lo ingresan, pasa un día, pasan dos, están ahí con el sol, esperemos que no llueva, ¿no? Pero no hay un orden, no ingresa inmediatamente. Y lo que tiene que suceder, ¿sí? Es por eso que la descarga y gestión de los muelles de carga es tan importante, porque lo que tiene que suceder es que los, los productos lleguen y estos sean, pues, ingresados, colocados en el lugar inicial, el lugar donde debe ir, ¿sí? Desde que ingresan, ¿sí? Ahora, acá también impacta mucho, ¿sí? Que se tenga todas las herramientas necesarias, todo el talento necesario para descargar una mercadería y no vernos pues afectados, ¿no? Bien, acá hay la imagen de un almacén, que en verdad me parece súper lindo, por eso lo coloqué por acá, ¿sí? Bien, ahora nos vamos a revisar cuáles son los documentos que justifican la recepción de una mercadería en el almacén. Y es lo que conversábamos un poco en la sesión anterior, me parece, ¿no? Que les hacía la pregunta, ¿qué documentos tienen que enlazarse? ¿No? A ver, nuevamente vamos a hacer la pregunta. ¿Qué documentos debería enlazarse, tienen que enlazarse para lograr generar una buena orden de compra? Termina, es uno de ellos, es con quien termina. Perfecto, Johnny, perfecto. Requerimiento, cotización y la orden de compra, ¿verdad? Y tiene que tener esas mismas características en los tres casos. Bien, entonces ahora vamos a qué sigue después de la orden de compra, ¿sí? Después de la orden de compra, ¿sí? Sigue todo el proceso de recepción en un almacén. Ahora, estos son los documentos como que los generales, ¿no? Los documentos generales que debemos tener. Sin embargo, existen algunos documentos particulares propios de cada negocio, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos tener acá entonces? ¿Sí? Primero, tener la orden de compra, ¿no? La orden de compra que valide que te estoy entregando un producto según las necesidades y requerimientos que solicitas, ¿no? Probablemente no vamos a, probablemente no vamos a tener
Ay, perdónenme, un momento, por favor. Bien, sí, probablemente no vamos a tener una orden de compra, ¿sí? No vamos a tener el requerimiento inicial, pero la orden de compra ya te valida ello. ¿Por qué? Porque tu requerimiento inicial es igual a tu cotización y tu cotización igual a la orden de compra. ¿Puedes tener el requerimiento inicial y tener un checklist para hacer tu revisión? Sí, pero también es importante cotejar con la orden de compra, ¿no? Porque al final es lo que te está trayendo el cliente, ¿sí? Siguiente, ¿qué otro documento es importante? La guía de remisión, ¿sí? Y otro documento importante, tres, es la factura. A veces no se estila ya utilizar el envío de las facturas de manera física. Sin embargo, hay empresas que sí lo requieren, ¿no? Sí, sin embargo, hay empresas que sí lo requieren. Existen otras empresas que no. La facturación llega de manera electrónica y se va directo a el área correspondiente para su seguimiento y cancelación, ¿no? Luego tenemos la hoja de recepción, ¿sí? Que este es un documento de carácter interno, que está orientado a dejar constancia de los pedidos y mercancías recibidas en el almacén y hacia dónde es que los vamos a destinar o usar. Esta hoja en verdad es bastante, es a criterio de la empresa, ¿no? El usarla. Ahora, bien, ahora, existen algunas otras características, ¿sí? Existen algunas otras características que suelen ser, que pueden ser, ¿sí? Especiales, que no están en este listado. Por ejemplo, yo les voy a mencionar una. Cuando yo trabajaba hace algunos años en una litográfica, cuando hacíamos una entrega, considerábamos la orden de compra, la guía de remisión, la factura, ¿no? Pero adicional se considera una cartilla de color porque eran materiales impresos. Entonces, cuando nos poníamos en el documentos que justifican la recepción de una mercadería, el documento, uno de los documentos que justificaban esa recepción de mercadería, que iban a hacer que reciban esa mercadería, era, ¿sí? Que reciban esa mercadería, era una cartilla de color, ¿no? Como realizábamos impresos, era la cartilla de color. Es decir, se colocaba el color que debería ser, un mínimo y un máximo de impresión, ¿sí? Un mínimo y un máximo de impresión, ¿sí? Entonces, cada negocio tiene su particularidad respecto a cómo justifica la recepción de su mercadería, ¿sí? Ahora, nos vamos a nuestra pausa de preguntas-respuestas, pero ahora quisiera que le llamemos experiencias, para que nos puedan contar un poquito, para que nos puedan contar un poquito cómo les ha ido con ese tema de la recepción. Todavía no hemos terminado lo que es recepción, ¿no? Pero los documentos que solicitan para poder recibir. Bien, a ver, vayamos colocando las consultas mientras voy por un poco de agua, ¿sí? Muchas gracias. Bien, señores, a ver, vamos a ver qué experiencias tenemos. Francisco,
Es importante organizar muy bien a los proveedores que van a entregar nuestros pedidos en almacén, pero también es importante que los transportistas del proveedor cumplan con el horario, fecha y otros acuerdos. Incluso deberán enviar el personal necesario para la descarga de los mismos. Por ejemplo, para descargar un camión o container no basta una o dos personas. Eso es muy cierto. Ellos también deben enviar su personal, muy cierto, completo para que porque también retrasan las labores de un almacén. Sí, sí, toda la razón. Tienes toda la razón. ¿Sabes qué? Muy relacionado a lo que nos acaba de colocar Francisco, también tenemos que en los almacenes se designan, y justo lo está mencionando, horarios, ¿no? Porque a veces en los almacenes se cumplen tantas funciones, ¿no? Acabamos de leer 5 de las principales. La recepción, el registro, el control de los inventarios, la dispensación de pedidos y la distribución, ¿no? Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, cuando no existe una delimitación de horarios, que lo acaba de mencionar Francisco, eh, los de almacén se vuelven locos porque están pues recibiendo y luego entra producción que quiere la dispensación de su pedido y al final terminan recibiendo y no registrando y empiezan a registrar 3 días después, ¿no? Y ese es un punto débil en los almacenes. Parte de la planificación es que puedan colocar horarios, ¿no? Por ejemplo, en las mañanas me dedico solo a la recepción e informo de ello a mis proveedores. Habrá una que otra urgencia, emergencia que tengan que recibir, bueno, ¿no? Podemos manejarlo así. Y en las tardes hago dispensación, o bueno, hago dispensación en la mañana y en la tarde. Dependiendo del tamaño del almacén, podré tener de repente un equipo para dispensar, un equipo para recibir, ¿no? Pero si no lo tengo, podemos organizarnos con horas, ¿sí? Ello también es importante. Seguimos. A ver, Wilfredo, tuve una experiencia en una municipalidad. A ver, cuéntanos, Wilfredo, compártenos tu experiencia. A ver, acá tenemos manitos levantadas. Tenemos a Wilfredo. Te cedemos la palabra. Sandra, ¿podrías ayudarnos con ello para activar el micro de Wilfredo para que pueda participar? ¿O cómo puedo hacerlo yo? A ver, ¿así? No, no me permite. Ya, buenas noches, le habla Wilfredo Carrión, ¿me escucha? Sí, te escuchamos muy bien. Ah, buenas, tenía una, en la anterior gestión en una municipalidad, se adquirió 20 computadoras y 20 impresoras, ¿no? De, de un proveedor de Chiclayo a la municipalidad, a una municipalidad de Apurímac. Y las 20 computadoras y las impresoras entraron al almacén, ¿ya? Por el proveedor entregó. Y como hubo cambio de gestión, el 50% de la compra nomás se le ha pagado con la gestión anterior al proveedor, ¿no? Y el 50%, como hubo cambio de gestión, al 50% se le debe pagar todavía, tiene una deuda. Entonces, esa deuda lo pasaron a cuentas por cobrar, ya a devengados con esta gestión. Y esta gestión ya lo está estancando, ¿no? Entonces no puede, el proveedor dice, no, entonces que me devuelvan las computadoras, las impresoras, pero las computadoras y las impresoras ya están en uso en la municipalidad. Entonces, ¿qué podría recomendar? Porque el proveedor tiene ya todo ganado, ¿no? Entonces aducen que no hay plata, no hay plata, no hay plata, ¿no? Entonces el proveedor quiere hacer ya una denuncia, ¿no? Por falta de pago del 50%. Entonces, veo en cada vez que hay cambio de gestión en cada municipalidad, los proveedores ya a partir, creo, de noviembre, diciembre, ya hasta lo pasan la mayoría de las deudas a devengados, ¿no? Esa sería mi consulta, señorita Sofía. Gracias. Gracias, Wilfredo, por compartirnos la experiencia.
Eh, Lamentablemente, este tipo de cosas sucede a veces en empresas que no deberían, ¿no? Empresas públicas, empresas del Estado. Acá es porque no se tiene el conocimiento realmente de que el proveedor es tu socio, es tu aliado. Tú te tienes que volver socio con el proveedor, respetarlo, no le estás haciendo un favor al comprarle, ¿no? Pero lamentablemente no se entiende de esa manera. Y no sé cuál sea el trasfondo, los precios que pasó son los correctos, entiendo que sí, ¿no? Que no ha habido ninguna mala transacción de gestión a gestión. Sin embargo, ahí ¿qué se puede hacer? Ya están en lo que se puede hacer, ¿no? Buscar la vía legal. En verdad, como gestión logística, la persona que se encuentra en logística, en la municipalidad, debería hacer toda la gestión para poder saldar con los proveedores, ¿no? Eso es lo que tendría que hacerse. No sé si te estoy ayudando un tanto no sé si te estoy dando la respuesta que necesitas, Wilfredo. Lo que pasa es que no la tengo. Es un tema muy difícil que va mucho más allá de la gestión logística que podamos revisar. Es un tema más ético acá. Es un tema más de burocracia, es un tema más de mala praxis, de mala práctica, ¿no? Y de falta de conocimiento también, de poder entender que los proveedores son nuestros socios. Y lamentablemente se ve mucho que uno piensa, ¿no? La empresa que compra piensa que le está haciendo un favor al proveedor, ¿no? Y no le paga, lo trata mal, le contesta mal, le alza la voz. Eso se ve mucho, ¿no? Pero estamos revisando en nuestro curso qué tan importantes son los proveedores dentro de nuestra gestión, perdón, dentro de nuestra operación. Muy importante. Y eso pasa no solamente de empresa a empresa, ¿ah? También pasa, por ejemplo, cuando tú eres empresa y le vendes directamente al consumidor, ¿no? El consumidor también a veces piensa que como él te está comprando, ¿no? Y tú vienes a ser un proveedor, también siente que está en cierta superioridad y puede tratarte mal. Es realmente falta de conocimiento, es ignorancia pura, ¿no? Es la verdad. Qué pena, ojalá se solucione ese problema, Wilfredo. Vamos a pasar a ver. Fraser. En un almacén debe existir un punto de reorden de cada material. Mm, en el punto de reorden se utiliza más en la parte de aprovisionamiento. ¿En qué momento compro? Aunque también en el almacén, cuando hacen su pedido para la recompra, ¿no? Luis Fernando, por favor, si colinda con el tema, de pronto pudiera explicarnos un poquito de transbordo terrestre, que es el más habitual y cómo impacta en nuestro almacén. Mm, ¿Te parece si lo revisamos mañana? Mañana digo el día jueves, no, el día miércoles, ¿sí? Te lo voy a dejar acá en pendiente. Transbordo terrestre. Luego, junto con nuestra distribución, lo vamos a revisar. Bien, a ver, aunque tengo acá mis apuntes, acá voy a apuntar con Sandra. Bien, regresamos entonces a nuestra presentación, ¿sí? Nos vamos a la parte de control de calidad dentro del proceso de recepción de mercadería. La parte de control de calidad es muy, muy importante para el cumplimiento de nuestra producción, ¿sí? Que llega como punto final en la satisfacción del cliente, ¿sí? Por ejemplo, el control de calidad nos dice, cuando nosotros recibimos los pedidos como almacén, tiene que hacerse una verificación, una primera verificación, que se realizará con qué?
Se realizará con la orden de compra, con la hoja de requerimiento o si se ha preparado algún checklist. ¿No es cierto? Sin embargo, sin embargo, algunos productos necesitan una revisión mucho más profunda, ¿no? Una revisión más minuciosa, ¿sí? Y es ahí donde entra a tallar ese almacén de cuarentena, que es donde pasarán los productos para tener una revisión mayor, ¿sí? Para tener donde pasarán los productos para tener una revisión mayor, ¿sí? Ahora, acá es muy importante que tengamos todos de conocimiento, ¿sí? Que tengamos todos de conocimiento que el control de calidad no solamente tiene que ver, ¿sí? No solo tiene que ver con revisar el producto interior, sino también tiene que ver con revisar el empaque, de envoltura, el embalaje del producto, ¿sí? Porque muchas veces podemos revisar el producto, se encuentra bien, pero está en una caja toda rota, abollada, ¿no? Entonces el proveedor te dice, pero todavía resiste, no hay problema, mira, no ha dañado nada. Sí, probablemente no se dañó nada, sin embargo, tú lo vas a tener almacenado. Y cuando esté almacenado, con el micro sí, y cuando esté almacenado, lo que va a suceder, ¿sí? Cuando esté almacenado, lo que va a suceder es que ahí sí se puede malograr, ¿sí? Bien, ahora vamos a la parte de etiquetado. ¿Sí? En la parte de etiquetado tenemos tres tipos de etiquetados importantes. Uno, el etiquetado de contenido, que este se lo podemos trasladar al proveedor, que el proveedor nos traiga etiquetado con el contenido, ¿sí? Todo lo que tiene su material, el código, todo ello. Etiqueta de manipulación o uso, también podemos trasladarla a nuestro proveedor, solicitarle ello con anticipación y junto con la orden de compra. Cuando me entregas con una etiqueta en la que diga mi orden de compra, diga la fecha en la que entregas, diga el código y alguna etiqueta de manipulación o uso, ¿no? Etiqueta de procedencia y destino, que este tiene que ver, el que vemos, este vemos eh, con mayor fuerza lo vemos, por ejemplo, cuando vienen productos de importación, ¿no? Ahí vienen de dónde vienen, quién lo está importando, incluso si nosotros como personas naturales compramos un tomatodo, ¿no? Que he visto que bastantes vienen de importación y los vemos, ¿sí? Podemos ver en la parte baja que tiene toda esa data, toda esa información, ¿sí? Bien, ahora para el proceso de recepción tenemos algunas consideraciones especiales. ¿Cuáles son estas consideraciones especiales? Comprobar los daños y desperfectos de la mercadería que llega al almacén. Acondicionar y etiquetar las unidades de almacenaje. Almacenamiento de la mercancía, teniendo en cuenta cuál es la ubicación de cada producto para que sea muy rápido. ¿Sí? Comprobar siempre el estatus de cuarentena con el área de control de calidad, porque es nuestra preocupación saber cuál es el estado de los productos que nosotros estamos solicitando y que necesitamos para dispensación de nuestro cliente interno. ¿Sí? Recepción de artículos devueltos por cliente. Necesitamos tener un procedimiento de cómo recibimos todo aquello que el cliente nos está devolviendo. ¿Sí? Y también tenemos que tener un espacio físico asignado solo para devoluciones de nuestros clientes. Pasamos rápidamente a preguntas-respuestas. Bien, ¿qué preguntas tenemos? A ver, tenemos, a ver, Francisco,
Es importante que la orden de compra no quede abierta en cada recepción, ya que muchos proveedores generan el desorden cuando quieren completar la orden el mismo día, porque no organizan bien su transporte. Eso también genera un caos en el almacén y tremendo desorden. Sí, es verdad, es verdad. Las cantidades, si se van a manejar por entregas parciales de una orden de compra, tiene que ser todo coordinado, ¿no? Y eso se le tiene que decir al proveedor desde que le generamos la orden de compra. Te estoy generando por 1000 unidades, las 1000 unidades llegan ese día, las 1000. No pueden llegar 300, luego 200, luego 400, no, necesito las 1000. Salvo existe un cronograma según su procedimiento, su proceso de fabricación, ¿no? Si necesitamos urgentes 100 unidades y su proceso de fabricación es manual, tendremos que hacer un cronograma en una sola orden de compra, porque si giramos órdenes de compra pequeñas, el precio va a variar, ¿no? Entonces hacemos una orden más grande y vamos requiriéndolo, de repente va entregando de acuerdo a su proceso de fabricación o también de acuerdo a lo que nosotros vamos necesitando, ¿no? Solo en esos dos casos podría tenerse una orden de compra abierta más tiempo de la recepción única, porque bien como dice Francisco, se tiene que hacer una sola entrega y en la recepción tiene que ser, pues, tiene que ser global, se hace el registro y se cierra la orden de compra. Este tema de órdenes abiertas, órdenes cerradas, se ve mucho más lo sentimos más impactante en tema de sistemas, ¿no? Francisco, tú manejas algún sistema, ¿verdad? En almacén. Bien, regresamos entonces a nuestra presentación, ¿sí? Ahora vamos a revisar rápidamente todo lo que es registro de mercadería. Yo recibo la mercadería, ¿sí? Y apenas la recibo, en cuanto la recibo, es el momento donde debo registrar la mercadería. Así maneje una hoja de Excel, no importa. Apenas la recibo, la registro, ¿sí? Tenemos que registrarla apenas la recibimos, porque si no se genera también un gran desorden. Luego hacemos un inventario y tenemos sobrante. Tenemos un sobrante, hagamos un ajuste. No tienes un sobrante, lo que pasa es que no registraste una mercadería. Y luego cuando llegue la factura y quieran ver dónde está la evidencia de ese registro, va a saltar el problema, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es registrar inmediatamente. No existe el yo registro los lunes, yo registro los miércoles, yo solo registro los fines de semana, no. Tiene que ser al momento, ¿sí? Entonces, el registro de mercadería es el procedimiento que se realiza al momento de identificar la existencia de productos, bienes o mercancías de una empresa. Registra la cantidad de una mercancía obtenida, ¿sí? Para el método de registros de mercancía, ¿sí? Para el método de registros de mercancía, existen dos procedimientos, ¿sí? Existe el procedimiento global o de mercancías generales, o existe el procedimiento analítico pormenorizado. Esto por un tema más contable, ¿sí? Por un tema más contable. Entonces, por un tema más contable. Entonces, ¿qué es el procedimiento analítico pormenorizado? El procedimiento analítico pormenorizado emplea cuentas diferenciadas para cada uno de los movimientos que realizamos de nuestras mercancías, ¿sí? Y no está, ya, son dos, se los explico acá. Uno es el procedimiento global de mercancías generales. Este es el que entran, todas las mercancías entran directamente, ¿sí? Todas las mercancías entran directamente a una sola cuenta.
en global, todo materia prima, ¿sí? Y el otro procedimiento es que cada uno tiene sus cuentas generales específicas, ¿sí? Este es un registro, ¿sí? Este es un registro modelo. Por ejemplo, tengo la fecha, tengo el tipo, la guía de remisión, ¿sí? El comprobante con el que ha sido el comprobante de pago, ¿sí? Si existe una devolución del bien, ¿sí? Si están retornando, por ejemplo, de producción, ¿sí? La persona que está registrando y los movimientos de los bienes. Bien, luego tenemos el CARDEX, ¿sí? Que es un registro de entradas y salidas de un almacén, empresa, etcétera, para registrar los movimientos de inventario o cualquier otro registro contable, ¿sí? Bien, vamos a hacer acá una pausa para ver si tenemos alguna otra consulta respecto a gestión de almacenes, porque ya vamos a pasar a gestión de inventarios. Bien, pasamos entonces ahora a revisar nuestra gestión de inventarios, ¿sí? La gestión de inventarios, ¿sí? La gestión de inventarios es, es el seguimiento a las mercancías desde que están con los fabricantes. No necesariamente es que almacén, inventarios llame al proveedor, porque muchas veces en las compañías tenemos la regla de que solo se comunica con el proveedor la persona de aprovisionamiento, ¿sí? Es más, ni el cliente interno se comunica, ¿sí? Entonces, entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que almacén debe y puede estar en constante comunicación con inventario, con aprovisionamiento, para pedirle dónde está mi mercadería, cuándo llega mi mercadería, qué hora me traes mi mercadería, ¿no? O sea, hacerle toda la consulta para tener una buena planificación, ¿sí? Muchas veces, ¿qué pasa? Pasa que, muchas veces, ¿qué pasa? Pasa que eh, cuando almacén llama a aprovisionamiento para preguntar, ¿sí? Cuando almacén llama a aprovisionamiento para preguntar para que cuando llega su mercadería, etcétera, aprovisionamiento, ¿por qué me pregunta tanto? Si yo ya hice la compra, lo estoy haciendo, yo lo gestiono, no hay problema, ¿no? Entonces, no hay una respuesta como que amable tampoco, ¿no? Es que es su función, es su necesidad saber en qué va su mercadería, porque al final, tanto inventarios como almacén son los responsables de abastecer al cliente interno de manera directa, ¿sí? Entonces, el principal objetivo de nuestra gestión de inventarios es tener el producto específico, organizado y en el momento oportuno, ¿sí? Es por eso que se debe tener una visibilidad del inventario. Así vamos a poder saber qué pedidos se han hecho, cuáles son los pedidos que se van a realizar, cuánto se debe pedir y dónde vamos a almacenar todas las existencias que están por llegar, ¿no? Porque probablemente tenemos un almacén para guardar, no sé, 1000 frascos y me están llegando 3000 por necesidad del cliente, ¿no? Me están llegando 3000, ¿no? Entonces tiene que haber esa comunicación. ¿Qué son stocks o inventarios de existencia?
¿sí? Es el conjunto de materiales y o mercancías que se almacenan, ya sean destinados a completar el proceso productivo o tengan como destino la venta al cliente. Bien, ¿qué significa control de stocks? Vamos, nuestro control de stocks es bastante importante, porque acá nosotros podemos ver tanto el equilibrio que va, buscar el equilibrio, porque ni tener sobrestock ni tener escasez es bueno. ¿Qué me genera tener escasez? Cuando yo no tengo stock, ¿sí? Cuando yo tomo la posición de decir, cuando yo tomo la posición de decir, oye, lo que voy a hacer, ¿m? Cuando yo tengo la posición de decir, lo que voy a hacer es, si mi cliente interno me pide 1000, le voy a traer 990, que se ajuste un poquito. Y me pongo en esa posición de economizar de manera errada, genero escasez. Y generar escasez es lo mismo que perder oportunidades de venta, ¿sí? Y si yo genero un sobrestock, probablemente digo, siempre piden urgente, entonces quiero estar un poco más tranquilo, lo que voy a hacer es pedirles un mes más de stock. Con eso estamos todos tranquilos, se acabó, ¿no? Lo que pasa ahí es que se pierde rentabilidad, porque estamos invirtiendo el dinero en comprar más stock para nada, porque no vamos a tener un retorno. Y uno invierte dinero para tener un retorno, ¿no es cierto? Para tener un retorno. No inviertes dinero para tener pérdidas, ¿no? O que no tengas ningún retorno y esté ahí tu dinero invertido. No, invertimos dinero para tener un retorno, ¿sí? Entonces, tener escasez nos quita oportunidades de venta y tener sobrestock nos hace menos rentables, ¿sí? El stock evita la escasez. Tenemos que tener en cuenta que cuando generamos stock compramos mayores unidades y por economías de escala nuestros costos van a ser menores, ¿sí? Y tenemos disponibilidad para atender a nuestro cliente interno. ¿Sí? Bien, ahora vamos a revisar la clasificación de stocks. Tenemos stocks por su fecha de caducidad. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, stocks no perecederos. Los stocks no perecederos son aquellos que pueden estar guardados, almacenados un periodo de tiempo y en verdad no va a pasar nada, no sucede nada, no pasa nada. No va a perder las características para lo que fue creado. A diferencia del stock perecedero, que mientras más pasa el tiempo, este puede verse afectado y pierde las características para lo que fue creado. Por ejemplo, los alimentos, las frutas, ¿no? Luego tenemos stocks con fecha de caducidad, es decir, los stocks que en su misma envoltura, en su mismo producto, tiene la fecha hasta donde debemos consumir. Que ya nosotros digamos, no importa, no pasa nada, ya es otro tema, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que por algo se tiene una fecha y esa fecha se tiene que respetar. Luego tenemos stocks por su funcionalidad, ¿sí? Tenemos el stock de ciclo o stock activo, que es ese stock que necesitamos para poder operar tranquilamente, ¿sí? El stock mínimo, que es lo mínimo que yo necesito para poder funcionar. Lo mínimo. Una unidad menos, estoy en quiebre. El stock máximo, que es lo máximo que yo puedo tener en mis almacenes. Una unidad más, genero sobre stock. ¿Sí? Stock en tránsito o stock en curso, ese es stock que está por llegar, que está llegando. ¿Sí? Tengo una orden de compra de 1000 unidades y he pedido, yo he solicitado que se entreguen 500 primero y 500 después. Esas 500 que están por llegar deben ser consideradas porque es un stock en tránsito. ¿Sí? Siguiente, stock de seguridad. El stock de seguridad es ese stock que me permite tener un respaldo contra dos cosas o a favor de dos cosas. Uno, si se generan imprevistos en la demanda,
una venta mayor, ¿sí? Tenga una protección. O si tenemos complicaciones en nuestro proceso productivo y tenemos que rehacer un producto, ¿sí? Seguimos por su funcionalidad. Tenemos el stock especulativo. El stock especulativo es ese stock que nace de los errores de pronosticar las ventas, de pasar las proyecciones de ventas, ¿no? Yo te paso cuál va a ser mi proyección de ventas, ¿sí? Pero no la cumplo. Como no la cumplo, tengo un stock especulativo, ¿sí? Estoy, por una especulación, estoy generando existencias. Luego tenemos el stock óptimo. El stock óptimo es el ideal que debemos tener para operar con tranquilidad. ¿No? Son muy parecidos el mínimo y con el ciclo activo, ¿no? El stock cero es no tener nada de stock y aplicar una política just in time, es decir, compro justo a tiempo. Este tema de aplicar políticas just in time son muy interesantes, ¿sí? Muy interesantes. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, eh, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar preparados? Porque si yo tengo un stock cero y mi cliente interno me solicita existencias, ¿sí? Si yo tengo un stock cero y mi cliente interno me solicita existencias, yo tengo que saber, ¿sí? ¿A quién le voy a copiar de inmediato? Porque si yo aplico un stock cero y no tengo proveedores, voy a desabastecer terriblemente mi planta. Sí, el stock cero suena muy bien. Te evitas un montón de costos, pero tienes que tener tú una preparación adicional para reaccionar ante cualquier solicitud. Luego tenemos el stock estacional o stock de temporada, que este se genera en ciertas épocas, por ejemplo, la campaña navideña, por ejemplo, temporada de verano, época escolar, ¿no? Luego tenemos el stock de recuperación, que es el stock que tiene una segunda oportunidad de vida. ¿Sí? Y luego tenemos el stock muerto o inactivo, que es el stock que no tiene una segunda oportunidad de vida y lo tenemos guardado por gusto, solo ocupando espacio y generando costos. Y tenemos que desecharlo así, por mucha pena que nos dé, lo botamos. Pero estás botando un montón de plata. Sí, pero ¿lo vamos a utilizar en algo? No, ya. Entonces, ante eso tenemos que nosotros prevenir. Si ya tenemos un stock que tiene cierto periodo de tiempo, lo mejor es buscar hacer promociones, regalos, no lo sé, para que nos pueda generar algún beneficio. Por su operatividad, el stock físico, lo que físicamente vemos, el stock neto y el stock disponible, lo que realmente tenemos disponible para poder ofrecer a nuestro cliente interno. ¿Cuáles vienen a ser estos? Por ejemplo, yo tengo 1000 unidades de frascos, pero mi cliente interno C me ha pedido 300 unidades. Listo. Mi cliente interno B me ha pedido 500 unidades. Vamos restando, ¿ah? Listo. Y mi cliente interno A me ha pedido 500 unidades más. ¿Puedo atenderlo? No, porque ya no tengo disponibilidad. Probablemente en el sistema genere como que lo tengo ahí, ¿no? Pero no está realmente disponible, porque ya lo tengo comprometido. Así es como se llama. ¿Sí? Ahora vamos a revisar métodos de gestión de inventarios. ¿Sí? ¿Qué métodos de gestión de inventarios tenemos? Tenemos los más conocidos como el FIFO y el LIFO. ¿Sí? ¿Qué significa FIFO? Significa lo primero que entra, ¿sí? Está entrando primero la bolita azul al almacén. Lo primero que entra es lo primero que debe salir, ¿sí? En cambio, el LIFO es lo último que entra, entró la azul, la verde, la beige, marroncita, lo último que entra es lo primero que sale. Acá aplico para productos perecederos con fecha de vencimiento, ¿no? Que puedan sufrir algún desgaste. Acá, para productos que no tengan fecha de vencimiento, productos no perecederos y que no van a sufrir ningún desgaste. Por ejemplo, clavos, ¿no?
No tenemos codificados cuáles han sido los clavos que entraron primero, segundo, no. Se entran a la caja de los clavos, fin. Luego tenemos el método de gestión ABC. Este es uno de los más usados y en verdad es muy útil. ¿Por qué? Porque le prestas atención a ese 20%, ¿sí? De todo tu almacén, que te significa uno, o mayor rotación, o mayor costo, o mayor rentabilidad, que tienen alguna característica particular específica, que son los más importantes. Estos los vas a inventariar, por ejemplo, mensualmente. Luego tenemos el B, ¿sí? Aquí tienes tus productos que te significan un otro 30%, que son los más o menos, ¿no? Los que regularmente pueden moverse, consumirse, etcétera. Y luego tenemos los productos C, que son los que no tienen movimiento. Que estos los puedes inventariar mensual, estos trimestral y estos semestral. O estos bimestral, estos semestral y estos una vez al año, ¿no? La clasificación ABC te va a ayudar a determinar este tipo de sistema de inventario que tú vas a utilizar. ¿Sí? Luego tenemos la metodología Just in Time. ¿Sí? Y el modelo Just in Time es pues un modelo que nos permite mantener un stock cero, pero justo a tiempo, compramos justo a tiempo. Sin embargo, tenemos que tener, como les mencionaba hace un momento, una muy buena preparación. ¿Sí? Bien, ahora vamos a revisar rápidamente un pequeño caso, ¿sí? En la que vamos a aplicar el método FIFO, ¿sí? En este caso vamos a aplicar el método FIFO, que es lo primero que entra, es lo primero que sale, ¿sí? Y vamos a calcular el valor del almacén a la fecha que indicamos acá, ¿sí? Los datos. El 1 de enero recibo el almacén y tengo existencias de 300 unidades a 20 soles. El 18 de enero compro existencias de 200 unidades a 25 soles. El 25 de enero vendo existencias de 350 unidades. Ahí me coloca el precio de venta. Pero a nosotros no nos sirve para esta solución nuestros precios de venta. Los tachamos. El 5 de febrero compro nuevamente existencias de 450 unidades a 30 soles. Y el 17 de febrero nuevamente hago una venta de 100 unidades. ¿Sí? Nos armamos una plantilla en la que consideraremos fecha, concepto, la entrada considerando la cantidad, el precio, el valor, la salida, que claramente las entradas serán las compras, serán lo que compremos, y la salida serán nuestras ventas. En la salida consideraremos cantidad, precio, valor, y el almacén será todas las primeras existencias y todos los saldos que vayan quedando después de las operaciones. Acá tenemos nuestra solución. ¿Sí? Nos indica 1 de enero, existencias de 300 unidades, 20 soles, 6.000 soles. Compro el 18 de enero, 200 unidades en entrada, 225 soles, 5.000 soles. ¿Las voy a sumar? No las puedo sumar, porque estoy aplicando el método FIFO. Si aplico FIFO, tengo que registrar primero mis primeras existencias y segundo, registrar mi última compra. ¿Sí? 300 a 20 soles, 200 a 25. Luego me dice, tenemos una venta, una venta el 25 de enero de 350 unidades. Si es método FIFO, ¿qué tengo que hacer? Primero, sacar 300 unidades de mis existencias iniciales, 300. Y el saldo que necesito, mis 50, lo saco de la siguiente entrada, de las 200, de la siguiente compra. ¿No es cierto? Y luego hago la misma operación. Las 300 ya no existen, de las 200 me quedaron 150 y con el precio. ¿Sí? Luego, compra de existencias. Tengo 450 unidades que vuelvo a comprar y las voy a registrar. Pero ¿cómo las registro? No las sumo con las 150, registro primero los 150, después las 450. ¿Sí? Luego tenemos ventas de 100 unidades y las tomo de las 150 que me quedaron. ¿Sí?
multiplico las cantidades con sus precios de lo que me queda en almacén, del saldo y de la última compra, y ese es mi valor del almacén al 17 de febrero. ¿Sí? Ahí sí sumo los montos, no los promedio. ¿Estamos? Bien, señores, vamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. Bien, no tenemos preguntas. Hemos tenido muy buenas participaciones el día de hoy. Bueno, entonces damos por concluida nuestra clase. Le pasamos le pasamos la palabra a nuestra coordinadora, ¿sí? Como siempre ha sido un gusto poder dictar con ustedes, poder dictar en ITEC, y nos estamos viendo el día jueves. Recordemos, por favor, que tenemos el caso de McDonald's pendiente de lectura, ¿no? Ya lo tienen, ¿sí? Ya lo tienen. No olviden revisarlo, porque el día sábado tenemos la solución, ¿sí? Bien, muchísimas gracias. Miércoles. Sí, nos vemos el miércoles. El caso es para el sábado. El miércoles nos vemos. De todas maneras, Wilfredo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Ha sido un gusto. Espero que la clase haya sido de su agrado.